Dios me mostró una lectura en 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 1, que a mí ya me la mostró también hace muchos años, en los cuales yo trabajé ahí. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice ahí: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mirad, cuando hemos creído en el Señor, posicionalmente somos santos. Pero Dios a los santos nos llama a ser santos. Somos santos por algo que no hemos ganado, que el Señor lo ganó en la cruz muriendo por nosotros. Pero ahora Dios, hermanos, nos muestra, Carmelo, Mari, Iglesia de Archena, Silverio, Dani, todos los que aquí estamos. Yo te he hecho santo, te he purificado al morir por tus pecados en la cruz. Pero yo demando de ti ahora una vida de santidad. Que tú muestres y demuestres al mundo entero. A mí no me tienes que demostrar nada, te diría Dios, porque yo te conozco, yo te he creado. Que ha habido un antes y un después en tu vida, que has tenido un encuentro personal conmigo, que te has entregado a mí, que te has convertido y que has dejado tu vida pasada para vivir en una nueva vida. Y hermano, en esa restauración Dios empieza a limpiar nuestras vidas de tantas cosas que hemos ido recogiendo a través de los años, que llevamos, permitirme la expresión, los pies que nos echan una peste que no hay quien huela. Y digo esto porque sabéis que el Señor Jesucristo nos muestra la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, que en una ocasión cogió un lebrillo, lo llenó de agua, se ciñó una toalla, puso esa posición de humildad de rodillas y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó a Pedro dijo: no, Señor, no. Esto debiera ser al revés. No, a mí no me lavarás jamás. Pero el Señor sacó su autoridad y le dijo: mira, Pedro, si no te lavaré jamás, no tendrás parte conmigo. No, Señor, retiro lo que he dicho. No solamente me lavarás los pies, todo lo que tú quieras. Y el Señor le dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aunque no todos, porque allí había alguien, ¿verdad?, que no había agarrado. Pero el que está limpio no necesita ya lavarse más de esa limpieza que en la cruz del Calvario se ha ganado, pero sí necesita lavarse los pies. Y hermanos, los míos personalmente echaban mucha peste, metafóricamente hablando. Yo tenía en mi vida tantísimas cosas que había que cambiar y había que empezar por la punta, ¿no? Había que empezar a trabajar. Lo primero que había que hacer es un examen de conciencia y venir al Señor y confesarle abiertamente toda nuestra iniquidad, todos nuestros pecados, todas aquellas cosas vergonzosas que había cometido festejando el pecado. Señor, vengo delante de tu presencia a decirte, como tú ya sabes, Señor, que me he gozado del pecado, que me he reído, Señor, de los hermanos, que he hecho lo que me ha dado la gana y he dado a conocer y a entender lo que realmente no era. Así que, Señor, ahora me queda también un largo tiempo para humillaciones, que no me importa, porque valoro tu presencia, valoro el compromiso que tú tienes de limpiarme y de hacer de mí una persona distinta. Entiendo lo que le dijiste al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, no como tú has hecho convertirte a ellos. Qué lástima, ¿verdad? Conociendo a Dios tan hermoso, cómo le adoramos, cómo le bendecimos, cómo le glorificamos, cómo derramamos en nuestro corazón, dar un portazo a todo eso para vivir en los deleites temporales del pecado, de los cuales un día ya lloramos nuestro pecado y le dijimos al Señor: Señor, yo no quiero vivir así. Pero algunas veces somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, Santiago 1. ¿Verdad? Y al final se nos va la vida.
Pero Dios, hermanos, que siempre está dispuesto a trabajar con nosotros, Dios nos muestra que tenemos toda una oportunidad, hermanos, de cambiar, de limpiarnos, como dice, hermanos, como dice 1 Corintios 5, de nuestra vieja levadura. Madre mía, yo había dejado ahí un poco de levadura que había fermentado toda la masa, hermanos. Tenía que cambiar de tantas cosas. Me había vuelto un fornicario, un adúltero, un idólatra. Madre mía, qué disparate, hermano. La vieja naturaleza, un poquito de levadura fermentó toda la masa. Y Dios nos da la oportunidad de ponernos de rodillas, de llorar nuestro pecado, de pedir perdón a cuantas personas nos hemos llevado por delante y de estar enseguida ansiosos de escuchar de parte del Señor: hijo, tus pecados te son perdonados. De escuchar de parte de tu esposa: estoy contigo, cariño, vamos hacia adelante, vamos hasta el fin. De aquellas personas que te quieren, de aquellas personas que en la iglesia, ¿verdad?, como fue tan importante para mí, y lo será siempre hasta que la muerte nos separe, mi querido pastor don Francisco Martínez Sánchez, que siguió todo el proceso, que jamás me soltó de su mano, que me restauró, hermano, gloria a Dios, una forma preciosa, un siervo que lloraba conmigo. Un día le falté el respeto, el peor día de mi vida, y alguien le dijo: vas a aguantar que este pelandusco te falte el respeto. Este es mi hijo. Este le puedo yo aguantar todo lo que haga falta. Voy con él hasta el final. Quebrantó mi vida para siempre. Estuve 3 días llorando. Digo: Señor, no me merezco el pastor que me has dado. Me podía haber dicho en ese momento: vete de aquí, no venga jamás. A lo mejor algunos de nosotros lo hubiéramos hecho. A este tengo aguante todo lo que haga falta. Me ganó para siempre. Aquellas palabras y el compromiso quebrantaron finalmente mi vida para siempre hasta el día de hoy. Han pasado ya muchísimos años y jamás he podido olvidar esas palabras de aquel verdadero pastor, de aquel buen pastor que iba de la mano del Señor y yo me enganché a sus manos para siempre, limpiando nuestra vida de la vieja naturaleza, de esa levadura, de esa comunión que había adquirido con quien nunca la tenía que haber tenido, por no escuchar a Dios. No os unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Qué hago yo con los infieles? ¿Qué hago yo con los que están practicando el pecado, con los que me llevan donde no es? ¿Qué hago yo? Pues desobedecer a Dios. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Verdad? Ninguno. Pero para mí era lo mismo. Injusticia, pues injusticia. Y si encima te hace ganar dinero, mejor. Somos sabios. Y en medio de todo eso, daba gracias a Dios por las bendiciones. Hermanos, si hay alguien aquí que se encuentra hoy en la situación que yo me encontraba, no dé gracias a Dios por las bendiciones, porque no son bendiciones de Dios. Varios que estaban también en la escuela conmigo en ese momento, se demostró años después, estos que levantaban tanto sus manos y glorificaban a Dios dando gracias por las bendiciones, pero comíamos pan leudado. Cuando vino el tiempo de la crisis, lo único que se escuchaban de sus bocas era palabras deshonestas, palabras feas contra las autoridades, contra todo el mundo. Y no nos estábamos dando cuenta que Dios nos estaba llamando a un verdadero y genuino quebranto, a un arrepentimiento, a un morir de una forma definitiva a lo que éramos, para un vivir para Él, para ser luz para Él, a una transparencia, a un corazón limpio que Dios puede limpiar.
Hermano, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lee la palabra de Dios, clama ahí, ponte de rodillas, ayuna, no te levantes hasta que Dios haya quitado de tu cabeza esos malos pensamientos, esa forma de, como nos dice Proverbio 1, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas, dile que no. Vente, vente, que va a ser fácil. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley del Señor, en la palabra del Señor, está su delicia, su fortaleza. ¿Cómo será? Como un árbol que ha sido plantado en un lugar donde hay muchas aguas. ¿Y su fruto lo va a dar? Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y este dará fruto, más fruto, mucho fruto. Limpieza, obediencia, permanencia. Necesitamos, hermanos, oír a Dios. No así los malos, termina el Salmo 101, que son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán en el día del juicio, no se levantarán. Hermanos, nosotros que estamos en Cristo nos levantaremos para adorar. Cuando esta mañana compartía de aquel Simeón, Dios tocaba mi vida porque vio la salvación de Dios. Y la salvación de Dios, hermanos, también nos implica el poder de Dios, el abrir las puertas para salir de nuestro Ur de los Caldeos particular, del cual Dios nos está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra donde yo te mostraré. Y muchas veces nos resistimos, porque ahí, ¿verdad?, tenemos pan, tenemos trabajo, tenemos dinero, digámoslo, tenemos deleites, tenemos caprichos. Todo eso lo tenía yo. Pero aquí había algo, sobre todo cuando escuchaba al siervo del Señor, que a mí mismo me decía, Carmelo, ¿no te das tú cuenta que no vamos en la misma línea? Escucha a tu pastor. No vamos en la misma línea. Y Dios nos muestra. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Carmelo, ¿cuándo te vas a despojar? Pero si llevas ya varios años con las mismas ropas, es que no hueles. ¿Cuándo te vas a despojar? ¿Cuándo vas a empezar? Que estoy... Y es un versículo para la iglesia, que estoy a la puerta de tu corazón llamando. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Carmelo, ¿cuándo vamos a tener esa cena de comunión? ¿Cuándo vamos a tener tú y yo, Carmelo, una conversación, pero en el que realmente me preste atención, me escuche, para que se cumpla en ti las tres bienaventuranzas? Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. No te quedes con bienaventurado el que lee, que está bien, si tú lees. Bienaventurado el que oye, pero si tú oyes, si es que está bien, pero lo que no está bien es que no guardas, que no das una. Hermanos, qué tristeza. Tenemos que ser limpiados de nuestra vieja naturaleza. La palabra de Dios nos lo muestra, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5:22, Dios nos dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Escuchemos a Dios. Mira, cuando escuchamos a Dios ganamos.
Yo, mira, hermano, voy a decir algo que no es que mi mujer sea Dios, pero muchas veces me dice, nene, cada vez que no me escuchas te equivocas. Es verdad. Porque ella tiene el corazón de Dios. Porque ella, a pesar de que llegó al Evangelio muchos años, que vino a través de mí, le sirvió el Evangelio mucho más que a mí, porque en 4 días ya era una mujer santa, hasta el día de hoy, gracias a Dios. No lo digo porque esté delante, porque vosotros sabéis que yo soy muy claro. Gracias a Dios que es así, porque si no fuera así diría otra cosa. Pero lo digo así porque es así. Y ella era tipo y figura del Espíritu Santo. Nene, escúchame, no tomes esa determinación. Cuenta con los hermanos. No, nene, no. Vamos a ver. Habla con Francisco. Gracias, Señor, por esta ayuda idónea. Gracias, Señor. Pues sí, porque me ha sostenido, me ha ayudado, me ha conducido, me ha consolado, ha llorado conmigo. Las veces que a las 2 de la mañana me levantaba porque no podía dormir, se levantaba conmigo. ¿Qué te pasa? No puedo dormir. Venga, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, la hora de irme al mercado. Hermano, necesitamos vivir de la mano del Señor cada momento de nuestra vida. Cuando veo a cristianos que se toman la vida cristiana en broma, cuando veo cristianos que me dicen, si a mí el pecado no me afecta, yo digo, madre mía, qué inmadurez, que el pecado no te afecta. Dice el Señor en su palabra, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Pruébalo. ¿Abrazará el hombre sobre sus vestidos brasas sin que ardan? No. El pecado te afecta. Si el pecado es lo que nos mata, lo que nos separa de Dios, es el alma de destrucción masiva que utiliza el diablo contra nosotros. Y hermanos, y Dios nos está diciendo que hemos de limpiarnos, un versículo extraordinario para meditarlo todos los días de nuestra vida. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Los pactos que hemos hecho religiosamente, los pactos que hacemos sin darnos cuenta con el diablo, cómo nos casamos con él, cómo vamos a lugares donde no tenemos que ir, donde compartimos nuestra comunión con personas infernales. Cómo Satanás nos coge tanta ventaja, nos ata las manos, nos cierra los ojos, los oídos y nos hace inservibles para el Evangelio. Con razón decía Cristo a aquellos judíos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y necesitamos la libertad de Dios. Necesitamos vivir, como decía hermano Pablo, toda nuestra vida de su mano. Y, hermano, de quitarnos de todas esas cosas que batallan contra el alma. Pedro le decía esto a los expatriados, que se abstuviesen de esos deseos carnales que batallaban contra el alma. Y es verdad, nos hacen inservibles, nos dejan fuera de lugar. Y como dice Gálatas 5, del 19 al 21, las obras de la carne se manifiestan en nuestra vida. Echémosle un vistazo a ese versículo que nos hará mucho bien, hermanos. Gálatas 5 dice así: 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya antes os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una lucha. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una lucha, pero hermanos, de verdad que podemos vencer.
porque Dios nos ha dado lo que necesitamos para vencer. Algunas veces lo he dicho, y varias veces aquí. Si Dios me hubiese exigido que yo fuera una persona santa, obediente, que viviera en una vida de pureza, tal y como era, yo le podía haber dicho a Dios con motivo: Señor, yo no puedo, porque yo estoy solo, yo no puedo, no tengo fuerza. Pero no se lo puedo decir, porque Dios me ha dado su Santo Espíritu. Y entonces Dios me diría: Carmelo, ¿y yo para qué te he dado mi Santo Espíritu? Si tú no eres solo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Carmelo, tú no estás solo, tira de mí. Echa toda tu fuerza, toda tu ansiedad sobre mí, echa toda tu fuerza en mí. Ponte en mí. Que yo voy a hacer esa obra en tu vida, pero confía en mí. No trates de llevar tu vida por ti mismo. Lee todos los días mi palabra, sin ideas preconcebidas, y lo que yo te muestro a través de ella es lo que es, no la interpretación que tú quieres que sea. Si Dios te dice que podemos andar en nueva vida, tú puedes andar en nueva vida. Porque Dios va a producir esa obra en tu vida. Porque la sangre de Jesucristo va a limpiar tus pecados. Y hermanos, y la sangre de Jesucristo va a limpiar, ¿sabéis qué cosa? ¿Sabéis qué cosa? Nuestras conciencias, dice Hebreos. Porque qué condenación es vivir todos los días con una conciencia sucia. Esto es malísimo, hermano. Si alguno de vosotros ha pasado más de un día con mala conciencia porque has hecho algo que no debes de hacer, y Dios te está mostrando a través de la conciencia que así no es, que tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar, que arregles ese problema. Mi cabeza era ¿sabéis lo que es una olla express que no tiene virola? Pues eso era, como decía mi psicólogo, decía: Carmelo, tu cabeza es una olla express pero sin virola. Las ollas express no revientan porque tienes la virola y van saliendo los gases, la tuya no. Y tú todo lo que tienes es que tienes la cabeza llena y te va a reventar. Y eres una persona del mundo. Pues sí. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias para que podáis servir al Dios vivo y verdadero. Pues sí, Dios limpió mi conciencia, absolutamente. ¿Cómo? Poniéndote de rodillas, arrepintiéndote, confesándole a Dios todos tus pecados y arreglando uno por uno todos los problemas que habías ocasionado. No importa que el enemigo, mientras lo estás haciendo, se ría de ti, te tome como si fuese de escarnio, de burla. Al Señor le pasó, hermano. Pero después va a haber un fruto tremendo, porque Dios te va a dar una vida gloriosa. La promesa que Dios le hizo a Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Hermanos, que la gloria sea para Dios. Anda que no han peleado después contra mí. Pero siempre les canto la canción de Marta Sánchez: soy yo el que sigue aquí. Han peleado mucho. Han querido pescar los pecados de 30 años atrás, de 35 del mal. No. Dios ha limpiado mi conciencia, mi vida. No vivas en el pasado. Vive en el presente. Tu pasado, que esté bien arrepentido. Bien lejos cada día que va pasando, es un día que te alejas más. Y hermano, Dios te dice en este pasaje, espero que a todos os sirva: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Y a qué promesas se refiere? Se refiere de lo que anteriormente ha dicho, que dice así, hermano. Fijarse qué promesas, y voy a utilizar también un personaje que siempre hablé de él mal, pero hoy voy a hablar distinto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte del creyente con el incrédulo, verdad? No hace falta la respuesta. Ninguna comunión, ninguna parte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán su pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Sí, hermano, hay que salir. ¿Tú quieres estas promesas de que Dios de verdad esté, como dice Juan 14? Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y nos manifestaremos a Él y vendremos a Él y haremos morada con Él. Salir de en medio de ellos. Muchas veces he hablado de Lot de una forma. Hoy voy a hablar de otra. Todos sabemos lo que pasó con Lot. Porque aquí tengo yo también una parte. Lot, por lo que nos dice la Biblia, cuando estaba con Abraham y todo este tipo de cosas, era un buen creyente. Cuando sus criados empezaron a pelearse y tuvieron sus ciertos problemas, pues Abraham, que se dio cuenta como el hombre representativo de Dios, le dijo: mira, Lot, estamos dando mal testimonio, vamos a tener que separarnos porque esto es un sin vivir todos los días. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Escoge tú dónde quieres ir, para que no pienses que yo, como soy el patriarca, te voy a dar lo que no quiero. ¡Qué siervo! Muy bien. Y Lot pone la mirada a un sitio en el que ve prosperidad material, ve agua, cosas, y dice: no hagamos leña del árbol caído, me voy ahí. Creo que es un lugar muy bueno, ahí me voy. Y todos sabemos que ahí se fue. ¿Pero qué pasó? Cuando estaba ahí, la Biblia nos dice en 2 de Pedro que él cada día reprimía su vida por la nefasta conducta de los malvados. Este hombre, este justo Lot. Y yo digo, aquí no me cuadra a mí algo. Claro, ¿qué es lo que no me cuadra? ¿Era el justo Lot? Sí. ¿Abrumaba cada día? Sí. ¿Pero qué pasó? Que no fue sabio. No tuvo una buena decisión, porque Dios le estaba diciendo: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Muchas veces hay cristianos que no dan un salto porque no confiamos realmente en Dios. Al final Lot lo perdió todo, pero Dios le había dicho: si ahora mismo te estás en esa condición, que estás mal, no termines de quemarte, porque el que se junta con un cojo, si al año no cogea, ranguea. Y te puede pasar, por ejemplo, como le pasó al sumo sacerdote Josué, que era un gran siervo de Dios, pero tú lees en Zacarías capítulo 3 y cuando se le señala dice: ¿quién es este? Es un tizón arrebatado del incendio. Menuda peste le echaban las ropas. No era por su causa, era por el pecado de Israel. Pero Dios te está diciendo: sal de en medio. Tú imagínate que estamos en esta iglesia, estamos glorificando a Dios, y de la noche a la mañana nuestros ancianos cambian la santidad de Dios, se vuelven mundanos, la palabra de Dios casi no se abre, empiezan con cuentos de viejas, como dice Pablo a Timoteo. Mi pregunta es la siguiente: ¿tienes que quedarte aquí porque esta es la iglesia que levantaron aquellos hombres y mujeres santas capitaneadas enseguida por Francisco Martínez? ¿O has de buscar a donde está la santidad de Dios? La respuesta ya te la he dado. Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Hermanos, en el proceso de restauración que Dios ha llevado a mi cabo, pues yo he tenido que ir tomando de ese tipo de decisiones. Algunas muy duras, porque tienes que separarte de gente que por muchos años les has amado. Pero la Biblia siempre nos recordará que hemos de amar, queridos hermanos, al Señor por encima de todo. Con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Decisiones muy duras? Sí. Yo, hermanos, tuve la gran suerte en aquella época cuando empezó mi calvario. Tuve la suerte de que yo
lo voy a contar, no me malinterpretéis. Yo me enamoré de una mujer del mundo, una muchacha. Y estaba loco, perdido. Mi mujer lo sabe. Yo estaba loco por ella. Totalmente enamorado. Pero hermano, un día me dijo que no amaba a Dios, que no quería a Dios. Y me hizo polvo la vida. Y no se podéis imaginar, hermanos, lo que me costó a mí de rodillas buscar el rostro del Señor para poder cortar con esa mujer que me llevaba por el camino de la amargura porque estaba loco, perdido por ella. Hermano, es que es tremendo. Fíjate si Satanás, ¿verdad?, quiere apagar, quiere cegarte, quiere inmovilizarte, quiere que seas un siervo suyo. Y Dios, por otro lado, hermanos, y otros hermanos orando, ¿verdad? Y un día en una conversación de estas que se subieron de tono, le dije, mira, lo siento, pero yo no puedo seguir así. Yo necesito a alguien que me acompañe en este viaje, porque yo amo a Dios y quiero servir a Dios. Y lo siento, pero además se lo dije así, digo, es verdad que estoy enamorado de ti, pero estoy más enamorado del Señor. Y rompimos. Digo, vamos a darnos de plazo un mes. Y al mes vino, hermano, a pedirme perdón y a decirme que quería seguir conmigo, pero como yo había estado en ayuno y buscando a Dios en oración, le dije, mira, lo siento, ahora lo tengo muy claro, tienes tiempo de buscarte a otro hombre, de enamorarte, de lo que tú quieras, pero esto me es imposible porque yo amo a Dios y yo no puedo estar al lado de alguien que no ama a Dios, que detesta a Dios, y de alguien que va a ser para mí una cruz constante. Y hermano, y Dios tenía para mí una persona especial, como yo le digo muchas veces, cuando vienen los jóvenes llorando por esto, digo, ¿qué me va a contar a mí ahora? Si más que he llorado yo, no vas a llorar tú, ni aunque nazcas 20 años. Digo, Dios tiene para ti algo especial. Espérate, ¿qué prisa tienes? ¿Se te escapa el arroz con 20 años? ¿Tienes prisa? ¿Esa es la mujer de mi vida? ¿De qué es tu vida, la mujer de tu vida? Ya vivió 4 tonterías y ni siquiera has leído la Biblia ni un día. La mujer de tu vida. Para que me entendáis, hermano. No, la mujer de mi vida era otra que un día, tranquilo, Dios me dio. Que la primera vez que le hablé de Dios, se le saltaron las lágrimas. Que la segunda vez que le hablé de Dios, se convirtió. Espera en Él. Porque Dios tiene un plan de restauración en tu vida, querido hermano, impresionante, pero espera en Él. No te adelantes tú. ¿Qué necesidad tienes de sufrir, de llorar, de que te peguen, de que se rían de ti, de que te humillen? Si eso Dios no te lo va a hacer nunca. Una persona que te está haciendo eso no te está dando cuenta que no te quiere. Corta corriendo y vete a los pies del Señor a llorar tu pecado. Tendría tantas cosas que compartir, hermano. Yo quiero dejarlo aquí. Hay muchísimo. Otro día seguiremos. Espero, hermanos, los que habéis escuchado y los que después les llegue por YouTube, podéis darse cuenta que el Dios que tenemos es incomparable. Que siempre piensa en nosotros, que nos ama de verdad, que quiere nuestro bien, que está siempre esperando, es el último que se queda a esperarte, cuando ya lo has vivido todo, cuando te has reído de todo, cuando has disfrutado de tus deleites de todos sitios, cuando ya nadie te hace caso. En el último lugar de todo, ahí está Dios, para darte la mano. Ven conmigo. Aún tienes tiempo. Aún voy a hacer de ti algo tan grande que la gente se va a mirar y se van a avergonzar de ti, porque lo vil del mundo escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. No, hermano, espera en el Señor. No sé, posiblemente estas palabras que estoy diciendo, alguno de vosotros, aunque sea algo os haya tocado. Pero hay tantísimo, hay una lucha, hay tanto,
Pero qué gloria poder salir de todo, romper todos los pactos, cerrar toda la antigua vida bien cerrada, arreglarlo todo bien y dejar bien claro a la Iglesia, que algunas veces es la primera enemiga, tristemente, y al mundo, que ya no somos así. Como ha dicho el hermano, que hemos vuelto a agradecerle al Señor. Que no somos de aquellos que no agradecemos, que estamos agradecidísimos a Dios y por lo cual vamos a servir a Dios por el tiempo y la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre, gracias te damos por este día. Comenzábamos llorando allí en el tanatorio, Señor, con los seres queridos de nuestra hermana, y hoy terminamos, Señor, también, pues compungiendo nuestro corazón y dándote gracias, Señor, porque tú has hecho una obra gloriosa en nuestra vida. Tú eres el artífice de nuestra vida. Tú eres, Señor, mi Redentor. Tú eres el gran alfarero de mi vida, de nuestra vida. Te honro en esta mañana. Señor, te doy las gracias y bendigo la obra de tus hijos aquí en Archena. Bendigo a mi pastor, a toda su familia. Bendigo a todos los hermanos, a todos los responsables, a cuantos se reúnen. Bendigo el pueblo de Archena, bendigo, Señor, a nuestra alcaldesa, a todo su equipo de gobierno, a la policía, a la Guardia Civil, todos los organismos que nos sirven de bendición, y te doy gracias por ello. Y te pido que nos despidas, Señor, con tu paz y tu bendición, dándote siempre gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.